Bueno, le invito a abrir su Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 17. Bien, vamos a continuar con la serie Cristianismo o Religión. Este es el tema número 8 y se titula Fe en Acción, es la parte 2. Santiago 2:17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo es? Es muerta en sí misma. Hace 8 días hablamos de que la fe tiene que ser puesta en acción, si no, no tiene razón de ser. Esa fe sola, sin la evidencia de las obras, no tiene sentido. San Agustín, uno de los llamados padres de la Iglesia, dijo lo siguiente: entender es la recompensa de la fe. Así que, dice, no busques entender primero para poder creer, sino cree primero para poder entender. Es decir, la fe, como Abraham, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Él no trató de entender primero, sino primero creyó, su fe obró, y luego vino la revelación, el entendimiento, la revelación de la voluntad de Dios. Tener fe en Dios solo para sacarte de la tribulación, fíjate bien, voy a repetir, tener fe solo para sacarte de la tribulación no es fe completa. La fe completa significa que aunque te saque o no te saque de la tribulación o de tus problemas, tú seguirás creyendo en Dios. Esa es la verdadera fe, o la fe completa. Algunas cosas solamente se aprenden en el horno de fuego, como aquellos 3 jóvenes en Babilonia, cuando le dijeron a Nabucodonosor: sepas, oh rey, que el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de tu mano, y si no nos libra, de todas maneras no nos postraremos ante la estatua. Entonces la fe que descansa en Dios, la fe verdadera, tiene acciones que demuestran los frutos de la salvación, en una total dependencia de Dios. Eso es cristianismo bíblico. La religión tiene acciones para ganarse la salvación. Tiene acciones para ganarse el favor de Dios por medio de ritos, pactos económicos y ceremonias supersticiosas. Pero vamos a ver esta noche un poco más acerca de hombres y mujeres que pusieron su fe en acción. Y vamos a continuar con Abraham. En Hebreos 11, versículo 9, ahí vemos cómo la fe en Dios que tenía Abraham hizo que viviera como extranjero en esta tierra. Este pasaje es muy interesante, Hebreos 11, versículo 9. Esa fe hizo que Abraham viviera como extranjero en esta tierra. Dice, por la fe, refiriéndose a Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, que Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en esta tierra. Él sabía que solo estaba de paso en esta tierra, y él no echó raíces en la tierra que Dios le había prometido, que era la tierra de Canaán. La visión de Abraham, la fe de Abraham, tenía una visión mucho más profunda que simplemente haber llegado a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida que Dios le había dado, pero que también le había dicho que le iba a dar una descendencia. Y en realidad la fe de Abraham lo hizo ver muchísimo más allá que un simple hijo que cualquiera puede tener y una simple tierra donde todos vivimos. Su visión iba más allá. Abraham vivió en tiendas de campaña. Las tiendas de campaña no tienen cimiento. Abraham confiaba, sabía que algún día vería la ciudad de Dios. Dios había planeado y construido una ciudad
sobre bases firmes. Entonces la fe verdadera tiene una visión celestial y no terrenal. Lo menos que la fe debe enfocarse, el nivel más bajo, es en lo terrenal, que quítame este dolor, que súpleme 20 pesos, que necesito esto, ese es el nivel más bajo de la fe. La fe más completa tiene una visión espiritual netamente, aunque nos ayuda a vivir aquí en la tierra. En Hebreos 11, versículo 10, ahí se nos muestra cómo Abraham tenía una fe que lo hacía ver, una fe más completa que lo hacía ver, tener una visión más completa, una visión celestial, más que puramente terrenal. Dice en Hebreos 11:10, porque esperaba, o sea, vivió como extranjero, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Ninguna ciudad construida por los hombres tiene fundamentos eternos, ustedes lo saben, ¿verdad? Cualquier terremoto los derriba en 20 segundos. Desde aquella orgullosa Torre de Babel hasta las orgullosas ciudades de París, de Roma y Nueva York. La fe de Abraham lo estableció en algo muchísimo mejor que en una tierra literal, que una visión puramente terrenal. No, él tenía una visión de una ciudad celestial. Dice el versículo 10, dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, cuyo diseñador y constructor, ¿quién es? Dios. Entonces, si Dios construyó una ciudad celestial, pues es eterna. Es obvio que no es una ciudad terrenal ni material, es del ámbito puramente espiritual. Y Abraham obedeció porque quería ir a esa ciudad eterna. Él entendió mucho más que tener una tierra literal, que era la tierra de Canaán. Él entendió algo mucho más allá. Una ciudad eterna, planeada y construida por Dios. Hermanos, nosotros debemos de tener ese nivel de fe. No la fe que siempre está queriendo obtener lo terrenal, sino aquella fe que se enfoca muchísimo más, con más énfasis, en lo espiritual, en las cosas eternas. Y esa ciudad, cuyo constructor y arquitecto es Dios, Jesús habló de ella, fíjate, en Juan capítulo 14, si vas conmigo, Juan 14, versículo 1. Dice así, está hablando Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, dice, no se turben. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, qué frase, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra fe? ¿En una casa terrenal o en una casa celestial? Ok, si Dios se da aquí en la tierra una casa material, pues dale gracias a Dios. Y si no, ¿qué importa? ¿Escuchaste? La visión del cristiano no está centrada en lo material. Tenemos que aprender de la vida de Abraham, que él, aunque habitó en la tierra prometida, estaba en tiendas, no puso cimientos. Dijo, no, yo de aquí no soy, yo soy extranjero en esta tierra, yo voy hacia la ciudad celestial. Entonces Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, versículo 3. Y si me fuere, ¿me das un poco más de monitor, por favor? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Cristo? En la ciudad celestial, en el tercer cielo, en el paraíso de Dios. Esa es nuestra morada final, hermanos. Todos los creyentes verdaderos desean la ciudad celestial, desean la morada final. Y mientras más fuerte sea la fe, más completa sea la fe, más fervientes serán tus deseos de estar allá.
y más tienes la conciencia que simplemente en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? Que no vive en su tierra. ¿Qué es un peregrino? Que solo va de paso. Esta no es nuestra morada final. Aquí no deben de estar nuestros intereses, aunque tenemos que vivir. Por eso, a eso se refería Jesús cuando dijo: ustedes no sean como los paganos, que buscan todas las cosas materiales. Ustedes busquen primeramente lo celestial, el reino de Dios y su justicia, y lo terrenal, en lo que están de paso, Dios se los va a dar, a unos más, a otros menos. Eso queda en la soberanía de Dios. Pero no debe ser nuestra visión de fe en ese sentido, como desgraciadamente se predican en estos últimos años en muchos púlpitos. Entonces la fe verdadera tiene una visión más profunda que lo material. La fe verdadera aún te sostiene cuando a veces tarda en llegar lo que tú anhelas. Abraham anhelaba un hijo, Sara anhelaba un hijo, pero se tardó 20 años en llegar. Sin embargo, la fe lo sostuvo. Hay casos en la Biblia de gente que tenía, como aquella mujer, 12 años con una enfermedad que no le coagulaba la sangre y tenía un flujo constante, y esperó, y su fe tocó el manto de Jesús. La fe la hizo accionar y Cristo la sanó, pero tardó 12 años. Pero repito, la fe verdadera nos ayuda a obtener bondades de Dios aquí en la tierra, pero tenemos que ir más allá, hermanos. ¿Me estoy explicando? Y todavía puede ser que el Señor tarde en llegar, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, qué sé yo, pero la fe verdadera te sostiene cuando a veces aún tarda lo anhelado, aún lo terrenal que anhelas, pero la fe ahí se mantiene. Pero repito, nuestra fe, para que sea más completa, tiene que tener una visión netamente celestial. Hebreos 11, versículo 13. Fíjate, aquí está este principio que yo estoy compartiéndoles. Hebreos 11, 13. Dice así: conforme a la fe, o a lo que creyeron, murieron todos estos. Todos estos no son todos, o sea, me refiero a que aquí se refiere a Abraham, a Noé, a los del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver algo muy importante. Conforme a la fe murieron todos estos, escuche, sin haber recibido lo prometido. Pregunto, ¿Josué entró a la tierra prometida, sí o no? Pero saben que su visión, junto con la de Moisés y la de Abraham y la de Isaac mismo, era muchísimo más que una tierra literal. ¿Sabían eso? Y ellos murieron sin haber visto lo prometido. Ahora, lo prometido a Abraham era netamente terrenal o celestial. La respuesta es celestial. La promesa eterna de redención desde que Adán y Eva pecaron, esa promesa de eterna salvación y rescate, es la esencia de la promesa que Dios le dio a Abraham. Fíjense, vamos a Gálatas 3:16. No cabe duda que las Escrituras siempre ubican la verdad, siempre nos descubre la verdad, y estamos entendiendo verdades acerca de la fe en acción, la verdadera fe. Gálatas 3:16. Entonces, fíjate, la promesa eterna de redención que Dios prometió desde Génesis 3:16 es la esencia de la promesa que Dios le dio a Abraham. Él no se clavó en la tierra de Canaán, vivió en tiendas como extranjero y peregrino. Quiere decir que él entendió mucho más allá, lo que tú y yo necesitamos entender. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, escuchen,
y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Saben qué entendió Abraham? Cuando Dios le dijo, de ti nacerá el hijo de la promesa, te daré un hijo, y en ti serán benditas todas las naciones. ¿Saben qué entendió Abraham? Que de él nacería el Mesías. No todos alcanzaron a ver eso, pero la fe verdadera, cuando la pones en lo celestial, te descubre unas verdades poderosas. Entonces Abraham sabía, Dios le había revelado de alguna manera que su descendencia, que de su descendencia vendría Cristo el Salvador. Y él siempre vivió creyendo que lo vería, aunque no recibió lo prometido. Murió esperando ver lo prometido. Ahora, él estuvo en la tierra de Canaán, habitó como extranjero en la tierra, pero él sabía, no, esto no es que es celestial, es que el Salvador, eterna redención, y nos llevará, no aquí, a un lugar celestial, a una ciudad cuyo constructor y edificador es Dios. Y vean lo que dijo Jesús respecto de la fe de Abraham. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 56. Juan 8, 56. Jesús testificó de la fe de Abraham. ¿Ya lo tienen? Juan 8, 56. Dice así: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Había de ver mi día. Y lo vio. O sea, ¿cómo lo vio? Por fe. Ahí está. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día. ¿Ven cómo Abraham tenía su fe en el Mesías, en el Salvador prometido? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Nunca habían visto eso? Bueno, ahora ya lo están viendo. Dice, y se gozó. ¿Quién se gozó? Abraham. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero Abraham tuvo su fe plena en un Salvador. ¿En dónde tienes puesta tu fe? ¿En dónde están tus intereses? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. A mí me aflige mi espíritu y mi corazón cuando oigo a los predicadores centrados en enseñar una fe basada solo para obtener lo material. No es una fe completa, no es una fe perfecta. Entonces Abraham dice, vio ese día. Abraham vio ese día. ¿Pero cómo lo vio? Por fe. Porque no lo vio en esta vida. O sea, la venida del Mesías. No lo vio. Él no recibió lo que en esencia era la promesa de Dios. Él no lo recibió. Pero se murió creyendo que lo vería. Y Jesús dijo, Abraham se gozó que había de ver mi día. Y lo vio, pero lo vio por fe. En esta vida no lo vio. Tú y yo ya sabemos que históricamente pisó esta tierra el Dios hombre, Cristo Jesús el Salvador. Fíjate nada más. Nosotros hemos recibido lo prometido. Y ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿cómo se mantuvo él en esta tierra? Por fe. Esperaba lo que no se ve, esperaba al Mesías, pero no lo vio. Sin embargo, él se mantuvo creyéndolo. Él constantemente estuvo creyendo día tras día. Un día vendrá, pero primero tenía que enfrentar una prueba terrenal. Era anciano, su esposa era estéril, no podían tener hijos. Pero fíjate, la fe que él tenía en el Salvador lo hizo un hombre sólido en la fe para obtener lo básico. Pero su fe estaba ¿dónde?
en el Señor. Vea el versículo 13. ¿Cómo estaba él esperando una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios? Dice también, sino estaba mirándolo de lejos. Mirando de lejos, ¿qué? A la distancia. Así se sostuvo. Mirándolo de lejos y creyéndolo. Aquí esta palabra creyéndolo significa descansar mediante una certeza interna. O sea, Abraham murió en esta tierra sin esperar lo recibido, pero se mantuvo mirándolo de lejos, a la distancia, creyéndolo, descansando que Dios era fiel. Pero él nunca vio al Mesías, pero se mantuvo así. Y saludándolo, dice, y en el griego saludando significa abrazándolo. Es como dar la bienvenida a alguien cuando esperas, alguien que esperas que viene de lejos. Lo estás esperando y cuando lo ves, lo abrazas. Eso quiere decir saludándolo. Pero no solo creyéndolo, saludándolo, sino confesando. Y aquí confesando no es esa repeticiones como pericos de así, no. Aquí confesar en el griego significa admitiendo. ¿Admitiendo qué? ¿Qué dice el versículo 13? ¿Admitiendo qué? ¿Que eran qué? Esa era su confesión. Esa era su admisión. Que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen, o sea, los que esto confiesan, los que esto creen, los que esto tienen esta visión celestial, claramente dice, dan a entender que buscan una patria. ¿Qué es una patria? Una tierra. Que buscan una tierra, ¿qué? ¿Terrenal, material o celestial? Una patria celestial. Fíjate, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, versículo 22. Hebreos 12, 22, y también ponen ahí una seña y abren su Biblia en Apocalipsis 21, 1. Hebreos 12, 22. Dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Escuchen, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Los ángeles son celestiales o terrenales? Son celestiales. ¿Dónde viven? ¿En la tierra o en el cielo? Entonces, aquí Sión es un símbolo de la iglesia. Entonces, cuando tú naciste de nuevo, te convertiste a Cristo, naciste de nuevo, viniste a ser parte de la iglesia y como consecuencia tú vas a disfrutar la presencia de Dios, pero a una ciudad donde vive el Dios vivo, y es Jerusalén, la celestial. Entonces, escúchame bien, nuestra fe debemos usarla para las cosas que necesitas. ¿Estás enfermo? Tienes la fe, la oración de fe sanará al enfermo, dice. Pero esa fe, hermanos, por favor, úsenla no en una ambición desmedida, pero pongan su vista, esa fe, céntrenla en lo eterno, hermanos. Buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Apocalipsis 21, versículo 1. Mira lo que vio Juan. Dice, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la misma que vio Abraham, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, la habitación de Dios con los hombres, o sea, con sus hijos, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Escuchen esto: y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escuchen el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. ¿Aquí seguimos llorando? ¿Seguimos enfermándonos? Sí. Y tú puedes tener fe para ser sanado, pero algún día te morirás. ¿Sí o no? Entonces la fe tiene que ir muchísimo más allá. Ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Tú y yo. Tu mente, tu corazón tiene que estar en ese día de las bodas del Cordero, con el Cordero. Dice el 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana y transparente como el cristal. Entonces, los verdaderos creyentes ponen su fe en la ciudad celestial, donde van a estar por toda la eternidad con su Señor. Los verdaderos creyentes piensan en las cosas celestiales, en las cosas eternas. La fe verdadera, la fe completa, te afianza en esta tierra esperando que llegue el Señor por su pueblo, porque Él vendrá por segunda vez. Y ahora hasta los secuestradores predican que Cristo va a venir otra vez. Fíjese nomás. Hebreos 11, seguimos con la historia. Hebreos 11, versículo número 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿cómo? Celestial, ahí está. Por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y yo, no sé usted, pero yo tengo mi vista totalmente puesta en eso que dice ahí. Y utilizo la fe en ocasiones. A veces Dios honra mi fe, a veces me dice espérate, a veces prueba mi fe y un montón de cosas, pero como Dios es soberano y más o menos entiendo que Dios es soberano, entonces no estoy frustrado.
Si yo le pido algo a Dios y tengo toda la fe del mundo, pero el Señor guarda silencio, pues yo no digo nada. Yo digo, bueno, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque mi vista no está puesta en lo terrenal. El verdadero cristiano entonces es alguien que vive día tras día pensando en ese día final. ¿Cuántos anhelan ese día? Hoy hay predicadores que están predicando: no esperes que Cristo vaya a venir, Él ya hizo su parte, ahora nosotros somos los que vamos a tomar esta tierra. ¿Ya ven? Secuestraron un avión, 7 vueltas a la Ciudad de México, porque México es la tierra del avivamiento. Entonces, de aquí en adelante vamos a decir muy seguido, como dijo el secuestrador: ¡qué barbaridad, hermanos! O sea que Dios le dijo a este tipo, a este pastor, entre comillas, que secuestrara un avión para ir a predicar. Háganme ustedes el santísimo favor, por el amor de Dios. ¿Saben qué es eso? Puro fanatismo. Y todo eso avergüenza el evangelio. Se rieron los periodistas, se rió Joaquín López Dóriga, el bigotón del 13, los de Meridiano aquí, todos se burlaron. Los periodistas todos se burlaron de nosotros. Nos tachan de gente ignorante y fanática. Pero ¿saben una cosa? Ese secuestrador, ese pastor, es el reflejo de lo que es la iglesia de hoy, hermanos. Para vergüenza de todos nosotros. ¿Por qué? Porque no se está predicando el evangelio. Por eso. Y se raya en un fanatismo espantoso y vergonzoso. Qué pena me dio eso. Y por favor ya no me manden correos, ya me enteré. Me bombardearon con 20,000 correos. Pastor, ¿ya vio al pastor? Sí, ya vi a mi colega. Qué vergüenza me dio. Pero hermanos, así hay muchos los domingos predicándole a la gente. Denle 7 vueltas a la ciudad para que se vaya el demonio del narcotráfico, nunca se va. Y que por fe, y que la fe mueve montañas. Bueno, mejor vámonos a la Biblia. Total. Hebreos 11:15, quiero volverlo a leer. Pues si hubieran estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Tú crees que Dios está complacido con ese secuestrador? Díganlo, ¿sí o no? Por supuesto que no. Eso no honró a Dios. Ellos dicen: estoy sufriendo porque le van a echar 30 años de cárcel. Se lo merece por fanático. Eso no es cristianismo, hermanos. No se confundan. Y escúchenme bien. Van a ver, ustedes van a ver. Porque esto está calientito. Van a ver en el resto de la semana a predicadores diciendo: gloria a Dios, se predicó el evangelio. Gloria a Dios, se testificó. Qué vergüenza, hermanos. San Agustín, déjenme darle una cita de él, que fue un cristiano tenía mucha revelación de Dios. Él dijo respecto a la fe: la fe cree lo que no ve. Porque si tú lo ves, entonces ya no es fe. El Señor dijo: se ha ido para no ser visto. Él está escondido para ser creído. La verdadera fe, dijo Agustín, es en aquel que es invisible. Y fe es la preparación de una mansión celestial para nosotros. Él hizo un escrito que se llama La Ciudad de Dios, que es bien interesante. Fe es la preparación de una mansión celestial para nosotros. Y cuando Él aparezca, nos será dada nuestra patria como galardón de la fe que tuvimos. La patria celestial. Y vivir eternamente con aquel que amamos. ¿Aman a Cristo? Con Él viviremos
Amas las cosas terrenales, no amas a Cristo. Porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Si alguno ama las cosas del mundo, o sea, que te anclan en esta vida y que no te dejan hacer nada y nomás estás pensando en lo puramente terrenal, algo anda mal. Tu fe necesita ser completada con una visión como la de Abraham, espiritual, y decir: yo soy extranjero, yo solamente soy un peregrino, aquí voy de paso, aquí en esta vida nada me va a anclar. ¿Cuántos anhelan estar ya con el Señor? El verdadero cristiano siempre anhela estar ya con Él, y a veces hace oraciones como: Señor, ¿cuándo vienes? Nada más que no le preguntes la fecha, porque no te le va a dar. Y algunos, como nuestro querido secuestrador, fíjense su lógica, 9 de septiembre 09 del 2009, 3 nueves, voltéalo y es 666. O sea, hasta me dolió la cabeza de ver tanta torpeza. Es que México en el escudo tiene un águila devorando una serpiente, y eso es profético, hermanos. Y México será de donde sale el último avivamiento, el más grande avivamiento del mundo. Y vas a Colombia y ahí tienen el avivamiento más grande del mundo. Y vas a Argentina y allá tienen el avivamiento más grande del mundo. Y a cualquier país que vayas, los profetas dicen: de este país saldrá el más grande avivamiento. Bueno, entonces ¿Dios está bipolar o qué? Ya no sabe Dios lo que dice siquiera. Perdió el control de las cosas Dios, porque les dice que México, que Argentina, que Estados Unidos. ¿O no serán ese montón de locos que andan allí? Fanáticos, que dicen tener fe, pero su fe está puesta en lo terrenal, nada más, y no alcanzan a ver lo espiritual, y no acomodan lo espiritual a lo espiritual, como dijo Pablo. No tienen discernimiento, algo anda mal allí. Aunque a veces el verdadero cristiano duda. ¿Se acuerdan cuando Abraham va con Sara y le dice: Sara, agarra tus cositas, tu maquinita de coser y vámonos? ¿A dónde? Vente. ¿Pero por qué? Es que Dios me prometió que nos va a dar un hijo. Y dice la Biblia que Sara se rió. De hecho, Isaac significa risa, le puso así risa. Pero ella dudó al principio, pero al final tuvo la fe de Abraham. Eso significa que Abraham ministró a su esposa Sara. No dice esto, pero se entiende, porque fíjate, en Hebreos 11:11, ahí nos dice, busquen Hebreos 11:11, nos dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Me bendice tanto esas historias de esos hombres y mujeres de Hebreos 11. ¿Por qué? Porque hay momentos de duda. ¿Algún momento han dudado? Yo creo que todos, ¿sí? Pero los verdaderos hijos de Dios, el Señor viene y nos confirma en la fe, viene y alienta nuestra fe, viene y sostiene nuestra vida, y nuestra fe se fortalece. Ahora, la fe de cuando Sara recibe la noticia de que Dios les prometió un hijo, yo me imagino que vio a Abraham así: ¿no te has visto al espejo, viejito? Viejito. Porque dice que su cuerpo estaba ya como muerto, siendo como de 80, 90 años. Y luego le dice: ¿qué no sabes que soy estéril? Y tanto dudó, fíjate, en su trayecto, que dijo: bueno, está bien, Dios nos dará un hijo, ok, lo voy a creer. Pero Dios se tardó 20 años. Entonces le dijo a Abraham: oye, pues tengo una sierva, Agar, y las leyes de ese tiempo, de Caldea, era que si tenían esclavos,
y la esposa del patriarca o del hombre rico, hacendado, no podía tener hijos, podía sustituir o darle un hijo o hijos las mujeres esclavas y automáticamente pasaban a ser hijos legítimos. Esas eran las reglas en ese tiempo. Entonces Abraham le dice, Sara le dice, ahí está Agar, pero el mismo Abraham, fíjense, como que algo pasó allí en ese lapso. Y me gusta porque yo me identifico con eso. Yo digo que soy un hombre de fe, pero también he tenido mis tiempos. ¿Me explico? Entonces, Abraham cometió un error y tuvo un hijo y se llamó Ismael. Pero después Dios le dijo, echa a la esclava y a su hija, a su hijo, porque ellos no heredarán. Lo nacido de la carne, carne es. Y Pablo en los Gálatas, ahí pone esa alegoría de Ismael e Isaac. Ismael nació según la carne, según el deseo del hombre de agradar a Dios y de ayudarle a Dios. Pero Isaac es el hijo de la promesa. ¿Están entendiendo? Entonces dice que Sara, al final, la misma Sara, siendo estéril, a pesar de su esterilidad, recibió fuerza para concebir. Entonces, la verdadera fe te da la fuerza para mantenerte hasta el día en que Jesús venga por nosotros, para mantenerte fiel al Señor, para mantenerte en santidad, en los caminos de Dios, en la obediencia a Dios. Te da fuerza al que no tiene ningunas. A veces podemos flaquear, pero Dios siempre a sus hijos, 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Dios sabe cuidar a los suyos porque los conoce y sin duda, siempre te tenderá la mano porque eres su hijo. Entonces Sara puso su fe pensando, escúchenme bien, esto es muy interesante, en la descendencia de Dios. Es decir, ella no solo puso su fe en su necesidad de ser madre, ella fue más allá como la fe de Abraham. Su fe iba muchísimo más allá que simplemente tener un hijo. Y muchos de nosotros tenemos metas puramente terrenales. Yo tengo una meta que en 3 años mi negocio está bien, pero ¿y si en 3 años no? ¿Qué? Bueno, en 5. Oye, ¿y si en 5 no? Bueno, en 20 y ya te la pasaste toda la vida con puras metas terrenales. La fe de Sara iba muchísimo más allá que simplemente tener un hijo, aunque es normal y natural que una mujer quiera tener un hijo, pero su fe iba más allá. Ella entendió finalmente, creo yo, por la ministración de Abraham, es que Sara, de lo que van a hacer de ti no es simplemente un hijo, Dios te va a suplir esa necesidad natural, pero Sara, quiero que abras los ojos, Sara, por favor, escúchame. De ese hijo, Isaac se llamó, esa será el linaje de donde vendrá. ¿Quién crees, Sara? ¿Quién? El Mesías, Sara. ¿De mí? Sí, de ti. ¿Y cuántos saben que la Biblia asegura que de ahí viene la descendencia? De ahí viene Cristo. Entonces ella, cuando supuesto entendió esto, recibió fuerza. Pero notan que su fe estaba enfocada muchísimo más allá que el simple hecho de tener un hijo, que el simple hecho de tener una casita, que el simple hecho iba más allá. Su visión era totalmente hacia el futuro y el futuro eterno celestial. Hebreos 11:12. Por lo cual, o sea, ella concibió, dio a luz, dice fuera de tiempo en el 11, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién lo había prometido? Dios. Por lo cual también, fíjate, y allí se juntó la fe de Abraham y la de Sara.
o la de Abraham y la de Sara, viceversa. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, aquí se refiere a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mira, que la Biblia asegura y te dice que tú y yo somos hijos de Abraham por la fe. O sea que tenemos la misma clase de fe, aunque a diferencia de Noé, de David, del mismo Abraham y de muchos héroes de la fe, ellos murieron sin haber visto lo prometido. Y tú y yo lo hemos visto. Es otro tiempo, dale gracias a Dios. Pero es admirable la fe de esta gente. Entonces, si nosotros ya tenemos al prometido, al amado de las naciones, hermanos, ¿qué nos hace falta por el amor de Dios? ¿Qué nos hace falta? Nada, estamos completos en Cristo. Calvino, uno de los pensadores del cristianismo más profundos, dijo esto acerca de la fe. Dijo: la vida eterna nos está prometida, pero es hasta que estemos muertos cuando la tendremos. Interesante, ¿no? Pero aquí yo me mantengo con la fe. Y luego decía: se nos dice y se nos promete una gloriosa resurrección. Entre tanto, nos vamos convirtiendo poco a poco en polvo. Somos declarados justos aquí, pero el pecado sigue en nuestra carne y seguimos luchando contra él. Esa es una realidad. Todavía luchan. Cuando San Pablo decía que anhelaba ser revestido de la habitación celestial, o sea, un cuerpo glorificado, y ya estar con el Señor. Por eso dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Dijo Juan Calvino: oímos decir que somos bienaventurados, mientras tanto estamos atribulados de pruebas sin fin. Se nos promete abundancia de todo y con todo tenemos necesidades. Dios declara que vendrá inmediatamente en nuestro socorro, pero a veces guarda silencio a nuestro clamor. ¿Qué haríamos si no tuviéramos la fe? ¿Qué haríamos si no tuviésemos fe en quién apoyarnos? ¿Qué haríamos si no tuviéramos fe en medio de la oscuridad que reina en el mundo? Fe en Dios y su palabra. Gracias por la fe. Eso dijo. Y David Wilkerson, uno de los verdaderos últimos profetas que quedan de los pocos, acabó de hacer un escrito muy interesante que dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. La palabra hebrea ordenados, que aparece en Salmos 37:23, dice él, en este versículo significa fijados o preplaneados. Es decir, que Dios no trabaja con una agenda diaria en la vida de cada cristiano. No, Él no planea nuestro camino por día, por semana o por año adelantado. No, Él tiene un plan perfecto, entero de vida para cada creyente. En el momento que somos salvos, ese plan entra en operación. Escuchen, ¿cuál es este camino preplaneado por Dios? Jesús lo dijo así: yo soy el camino, yo soy el camino. Cristo mismo es el camino a la gloria y a la vida eterna. Él nos guía hacia nuestro destino final. Nosotros puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, y nuestro camino terminará en sus brazos en el cielo. En Hebreos nos dice que Jesús está llevando muchos hijos a la gloria, Hebreos 2:10. Sin embargo, lo que no podemos saber es la ruta específica que Jesús va a tomar para llevarnos a cada uno allí. Con cada uno es diferente, es un camino de fe. Ninguno de nosotros puede estar seguro de cómo se verá el resto de nuestro viaje, cómo será el resto de nuestro viaje. Pero el camino es conocido solamente para Dios. Dice David Wilkerson: en mi vida, yo les voy a poner un ejemplo. He estado en la ruta hacia la gloria por más de 70 años.
caminando con Dios. En ese caminar con Dios, Dios me ha dado ciertas metas, las cuales he seguido. Pero el Señor nunca me ha delineado todo el camino. De hecho, después de todos estos años, no estoy seguro a dónde me llevará mañana. Cuando Jacob era anciano, le describió su viaje a Faraón y le dijo en Génesis 47:9, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. La palabra hebrea, malos, aquí significa calamidades, aflicciones, dolores, problemas, adversidades. Y dice David Wilkerson, me puedo identificar con Jacob. Hay ciertos periodos en mi propio peregrinaje en esta tierra que no quisiera volver a vivir, dice él. Por supuesto, alabo a Dios por todas las bendiciones y milagros que Él ha obrado a favor mío. Estoy agradecido por la fe que Él ha edificado en mí a través de estos años. Pero si tuviera que volver a vivir mi vida, me gustaría saber de antemano que todo va a salir bien. Sin embargo, así no es como Dios obra. El camino del cristiano es un camino de fe. No hay otra, hermanos. Nuestro camino es de fe, solamente. Por eso debemos tener puesto nuestra fe en Jesús, en el autor y en el consumador de nuestra fe. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque tú estás aumentando nuestra fe, creciendo nuestra fe a través de la revelación de tu palabra, porque la fe viene por oír, y oír la palabra de Dios, tu palabra, Señor, que es tu voluntad expresada, pero que está velada para muchos, que de una manera egoísta manipulan la fe, la usan solamente para sus propósitos puramente terrenales. La fe que tienen algunos no es una fe completa, no es una fe puesta en lo eterno, en lo celestial. Siempre están anhelando lo terrenal. Pero Señor, completa nuestra fe, que nuestra fe vaya más allá, Señor, muchísimo más allá que lo material, que la búsqueda de lo material. Y que esta fe, Señor, no nos haga, que la fe verdadera, Señor, nos pare firmes y sólidos, y no caer en fanatismos como los que vemos por todos lados, Señor, en extremos, sin base, una fe totalmente ciega, sin sabiduría, sin entendimiento. Oh Señor, por eso tu palabra dice, y añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, dominio propio, sabiduría. Señor, tú hiciste una promesa de que veríamos cosas que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera han subido en corazón del hombre. Esas son las que tú tienes preparadas para los que te aman. Y ese lenguaje es netamente espiritual. No se refiere a cosas terrenales o que podamos ver aquí, sino como Abraham, como Moisés aún, que se sostuvo como viendo al invisible, como Abraham, que vio más allá de un simple hijo, vio al Mesías. Y cuando tú se lo pediste que lo sacrificara, él estaba viendo el sacrificio de Cristo, y por eso no lo negó, porque sabía que Dios era poderoso para regresárselo. Él estaba ya viendo la resurrección. ¡Qué fe sorprendente! Pero esa fe
sigue siendo un regalo de Dios. Si tú te ubicas bien en Cristo, esa fe se perfecciona. ¿Por qué? Por las obras. Y vas a dar pasos como los de Abraham, como los de Sara, como los de José, como los de Moisés, como los de David, de Pedro, de Pablo, que por fe conquistaron reinos, que por fe hicieron muchas cosas, pero esa fe estaba puesta en aquello prometido que nunca vieron, pero nosotros ya lo tenemos, Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos.